Hebreos capítulo 4, The book of Hebrews, chapter 4, desde el verso 14 from verse 14, y luego seguimos en el capítulo 5. and we continue into chapter 5. Gloria a Jesús. Aprendiendo la obediencia será el título en esta noche. Learning obedience will be the title of the word tonight. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hallelujah. Therefore, since we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weakness, but one who has been tempted in all things as we are, yet without sin. Therefore, let us draw near with confidence to the throne of grace, so that we may receive mercy and find grace to help in time of need. For every high priest taken from among men is appointed on behalf of men in things pertaining to God, in order to offer both gifts and sacrifices for sins. He can deal gently with the ignorant and misguided, since he himself is also beset with weakness. And because of it, he is obligated to offer sacrifices for sins, as for the people, so also for himself. And no one takes the honor to himself, but receives it when he is called by God, even as Aaron was. So also Christ did not glorify himself so as to become a high priest, but he who said to him, you are my son, today I have begotten you. Just as he says also in another passage, you are a priest forever, according to the order of Melchizedek. In the days of his flesh, he offered up both prayers and supplications with loud crying and tears to the one able to save him from death. And he was heard because of his piety. Although he was a son, he learned obedience from the things which he suffered. And having been made perfect, he became to all those who obey him the source of eternal salvation, being designated by God as a high priest according to the order of Melchizedek. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que en esta noche bendigas, Padre, tu palabra en nuestros corazones, que se rompa toda cadena, se quebrante todo yugo, se desbarate toda barrera, que tú extiendas tu mano con poder sobre cada uno de los hermanos, las hermanas, los hijos tuyos, las amigas, los amigos, los oyentes, tanto aquí como en cualquier otro lugar. Y ayúdanos en esta noche, Padre, danos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo, para que tu palabra nos llene, tu palabra nos fortalezca, nos bendiga, que podamos ser útiles para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Aprendiendo la obediencia. Learning the obedience.
estamos mirando un pasaje que tiene que ver con el sumo sacerdote. We are looking at a passage that has to do with the high priest. Recuerden que el libro de Hebreos todo apunta a Jesucristo. Remember that in the book of Hebrews, everything points to the Lord Jesus. El Señor Jesucristo es nuestro todo. The Lord Jesus is our everything. Lo que sucedía en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir. The things that happened in the Old Testament were a shadow of what was to come. El Señor nos entró en esta nueva dispensación llamada la gracia. And the Lord brought us into this new dispensation which is called grace. Recuerden que una dispensación básicamente significa lo siguiente: And remember that a dispensation basically means the following: un periodo de tiempo en el cual Dios trata con la gente de una manera particular. a period of time in which God deals with his people in a particular way, Con un marco específico donde Él decide cómo hacer las cosas. within a specific frame where he decides how to do the things. So, esta es la dispensación de la gracia. So this is the dispensation of grace. En esta dispensación de la gracia recibimos la salvación exactamente así. And in this dispensation of grace, we receive salvation just like that. Creyéndole a Dios en su palabra, Believing God and his word, creyendo que Jesucristo es el Señor, believing that Jesus Christ is Lord, creyendo que Dios el Padre lo resucitó de los muertos believing that God the Father raised him from the dead, y que la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario and that the blood that Jesus shed on the cross of Calvary es suficiente para limpiar mis pecados. is enough to cleanse my sins. Entonces, yo me arrepiento de mis pecados, And so I repent from my sins, creo en Jesucristo, I believe in the Lord Jesus, acepto ese regalo de Dios I accept that gift from God, y soy salvo. and I'm saved. Toda mi vida de ahora en adelante le pertenece al Señor. My life from now onward belongs to the Lord, Y Él me guía, and he guides me. Él me dirige, He guides me. Él me ayuda He directs me. He helps me. y yo soy salvo en Él, And I am saved in him porque Él tomó mi lugar. because he took my place. Entonces, esta es la dispensación de la gracia. So this is the dispensation of grace. No hay que cumplir requisitos previos como antes. We don't have to fill previous requirements like before. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en la dispensación de la ley, For example, in the Old Testament, in the dispensation of the law, la gente tenía que cumplir la ley. people had to fulfill the law. Y si podía cumplir la ley, recibía esa salvación. And if they could fulfill the law, they would receive salvation. Pero ellos no podían cumplir la ley, But they could not fulfill the law porque toda la ley tenía un artículo especial. because all the law had one article in specific. Y decía, si alguien quebrantare alguno de estos mandamientos, se hace culpable por todos los demás. And it says that if any man would break one of these commandments, he would be guilty of breaking all of them. Entonces era imposible. So it was impossible. Pero el Señor Jesucristo vino But the Lord Jesus came y Él cumplió todo and he fulfilled everything para tomar mi lugar y el suyo. to take your and my place. Y así ahora nosotros recibimos la salvación no por requisitos previos, And that is how we receive salvation now, not by previous requirements, pero por Jesucristo. but by the Lord Jesus. Por gracia sois salvos por medio de la fe. By grace you are saved by faith. Y esto no de vosotros, And sino this- que es don de Dios. And this not because of you, but it is a gift of God. Entonces recuerde, por gracia somos salvos. So remember, by grace we are saved. Por medio de la fe. By faith. Muy bien. Esta es la dispensación en la que estamos. So this is the dispensation that we are in. Aquí nos presenta en esta dispensación
al Señor Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. And here in this dispensation, Jesus is presented as our high priest. ¿Cuál era la labor del sumo sacerdote? What was the work of the high priest? El sumo sacerdote era el sacerdote principal entre todos los sacerdotes. The high priest was the main priest among all the other priests. Y él tenía una responsabilidad por toda la nación. And he had a responsibility regarding the whole nation. Una vez al año él tenía que ofrecer un sacrificio. Once a year, he had to offer a sacrifice. Y ese sacrificio era para que quedara perdonados los pecados de todo el pueblo. And that sacrifice was in order to forgive all the sins of the people. Ese día él tenía que ofrecer el sacrificio y traer la sangre. On that day, he had to offer the sacrifice and bring the blood. Tenía que entrar al lugar santísimo, era el más He had to recóndito. enter into the most holy place. Y tenía que llevar la sangre en una vasija. And he had to bring the blood in a vessel. De esa sangre, And from that blood, antes de llevarla allá, before bringing it there, él ponía un hisopo, lo llenaba con la sangre y sacudía sobre el pueblo. he would drench a hyssop into the blood and he would sprinkle it upon the people. Y de esa manera la gente era rociada con la sangre And in that way, the people were sprinkled with the blood para que fuera perdonada. so that they would be forgiven. Luego el resto de la sangre, él entraba al lugar santísimo. And then with the rest of the blood, he would go into the most holy place. Ahí estaba el arca del pacto, And there was the Ark of the Covenant, que era una caja de madera recubierta de oro which was a wooden box covered in gold. y tenía una tapa. And it had a covering. La tapa tenía un borde The covering had a border como una bandeja, like a tray. like a tray. Entonces, en cada esquina del arca había un ángel. And so at every corner of this ark, there was an angel. Y el ángel miraba hacia la tapa. And the angels would look towards the covering. El sacerdote tomaba esa sangre y la vertía encima de la tapa. And the priest would take the blood and pour it upon the covering of the ark. Y los ángeles se supone que estaban mirando eso. And the angels, we suppose, were watching this. Era toda una representación. It was a clear representation Que Dios estaba mirando la sangre que estaba siendo derramada ahí. that the Lord was looking towards the blood that was being poured out. Entonces, mire otra vez cómo era el proceso. And so once again, let's look at the process. El sacerdote toma un hisopo y parte de la sangre la esparce sobre el pueblo. So the priest takes a hyssop, drenches it in blood, and sprinkles it upon the people. El resto de la sangre allá adentro la echas en dentro de la tapa del arca. And the rest of the blood, he goes in and pours it upon the covering of the ark. Y ahí estaban los ángeles mirando. And there were the angels looking. Ahora, esa arca del pacto era muy particular, Now, that ark of the covenant was very particular. porque cuando la Biblia dice que la nube de Jehová descendía sobre el templo, Because the Bible says that when the cloud of the Lord would descend upon the tabernacle, dicen los eruditos, los estudiosos judíos, que era como una nube envolvente, así como un cono de nube que bajaba Jewish scholars would say it would be like a cone of clouds that would come upon the tabernacle. y entraba exactamente encima del lugar santísimo And it would come right upon the most holy place. y se depositaba así encima de la tapa del arca del And it pacto. would rest upon the covering of the Ark of the Covenant. Porque eso quería decir que la presencia y la gloria de Dios estaba depositada en esa arca. And that would mean that the presence and the glory of God was poured down on the Ark. Así que cuando el sumo sacerdote derrama la sangre sobre la tapa del arca, So when the high priest would pour the blood on the covering of the Ark, estaba derramándolo en la presencia de Dios. he was pouring it out in the presence of God. Y aún los ángeles miraban eso. And even the angels would look at this. Y Dios aceptaba esa sangre del sacrificio And God would accept that blood of sacrifice. y perdonaba al pueblo. And he would forgive the people. Era toda una
¿verdad? Todo un procedimiento maravilloso con un resultado It extraordinario. was a very marvelous process with extraordinary results. El Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. The Lord Jesus is our high priest. Y Él también trajo la sangre, And he also brought the blood, pero no la sangre de un cordero. but not the blood of a lamb. Él vino con su propia sangre, He came with his own blood porque Él es el Cordero de Dios. because he is the Lamb of God, El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. the Lamb of God that takes away the sin of the world. Entonces, Él viene con su propia sangre a la presencia del Padre So he comes with his own blood to the presence of the Father, y le muestra la sangre. and he shows him the blood. Pero nosotros también hemos sido lavados con esa sangre ya. But we also have been already washed with that blood. Así que la sangre está sobre So nosotros. that blood is upon us. La sangre está sobre usted. The blood is upon you. La sangre está sobre usted. The blood is upon you. La sangre está sobre usted. The blood is upon you. Sobre usted que está allá. Upon you that is there. Sobre usted que está siguiendo la transmisión en la televisión. Upon you that is following the streaming on your television. Pero la sangre también está en la presencia del Padre. But the blood is also in the presence of the Father. Que el Padre ve la sangre de ese And the sacrificio. Father sees the blood of the sacrifice. Y como ya tenemos nosotros la sangre encima, And because we already have the blood upon us, entonces nuestros pecados son and perdonados. so our sins are forgiven. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? How many praise the Lord? Así que por eso es que nosotros no tenemos que cumplir requisitos previos para ser perdonados. So that is why we don't have to fill any previous requirements in order to be forgiven. No tiene nada que ver con el cumplimiento de los mandamientos, sí o no. It has nothing to do with your fulfilling the commandments, yes or no. Porque esos mandamientos que estaban en la ley están vigentes ahí, son reales. Because the commandments of the law are still valuable, they are still there. Pero no había nadie capaz de cumplirlo todo sin quebrantar algo. But there was no one able to fulfill every one of them without breaking one. Entonces el Señor Jesucristo vino y los cumplió todos por mí. And so the Lord Jesus came and fulfilled all of them for me. Y cuando yo creo en Él And when I believe in y Him cuando entrego mi vida a Él, and I give my life to Him, entonces todo es cumplido en Cristo. then everything is fulfilled in Jesus. Por eso es que la Escritura dice en 2 de Corintios 5:17, That's why the Word of God says in the book of 2 Corinthians 5:17, el que está en Cristo es nueva criatura. he that is in Christ is a new creature. Si usted está en Cristo, If you are in Christ, usted ha sido perdonado en Cristo. if you have been forgiven in Christ, Usted y yo no hemos sido perdonados en el cumplimiento de ciertos mandamientos, you and I have not been forgiven by fulfilling some commandments, pero hemos sido perdonados en Cristo, but we have been forgiven in Christ porque Él sí es el cumplimiento de todo. because He is the fulfillment of everything. Entonces cuando yo estoy en Cristo, And so when I'm in Christ, el Padre mira la sangre de Cristo que fue rociada sobre the mí Father sees the blood of Jesus that poured out on me, y también la sangre que fue presentada delante de Él, and also the blood that was presented before Him, que el Señor llevó con sus mismas manos a su that presencia the Lord Jesus brought to Him in His own hands to His presence, y me perdona. and He forgives me. Soy perdonado. I am forgiven. Soy perdonado no solo de mis pecados anteriores, I am forgiven not only for my past sins, pero soy perdonado de cualquier problema que pudiera tener hoy. but I am forgiven from any problem that I might have today. Cuando usted y yo hablamos así, hay gente que se asusta, When you and I talk like this, there are some people that get afraid, they get scared. porque hay personas que piensan que cuando ya entregamos nuestra vida a Cristo, que ya somos totalmente perfectos. Because there are people that think that when we give our life to Jesus, that we are completely perfect. No, la Escritura dice que estamos buscando la perfección. No, Scripture says we are seeking perfection. Dice, estamos perfeccionando la santidad. It says we are perfecting holiness. Es decir, perfeccionando, en inglés se llama un presente progresivo. Perfecting in English is what we consider a present progressive, present continuous.
O sea, usted todavía continúa haciéndolo, está pasando todavía. So you still continue to do it. It's still happening today. Ayer usted estaba bien en las manos de Dios, Yesterday you were good in the hands of the Lord. pero hoy todavía tiene que seguir bien en las manos de Dios. But today you also have to continue good in the hands of the Lord. Su justicia no le alcanzaba ayer His righteousness did not reach you yesterday. y es probable que tampoco le alcanza hoy. And it's probable that it will not reach you today. Y probable mañana tampoco le alcanza. And probably even tomorrow it won't. Entonces somos justificados en So Cristo, that's why we are justified in Christ, santificados en Cristo, sanctified in Christ, bendecidos en Cristo. blessed in Christ. Ese es un acto permanente, es una continua o un continuo cambio dentro de mí hasta que llegue a la presencia de Dios. It is a permanent act, a continuous change in my life until I reach the presence of God. Y en ese proceso hay cosas que no están bien. And in that process, there are things that are not good. Pastor, pero ya fui salvo, ya soy salvo. But Pastor, I'm already saved. I have been saved. Aleluya, amén. Yo Aleluya. también soy salvo, ya soy salvo. Amen. Levante la mano los que ya son salvos. Amen. I'm saved. I also have been saved. Lift the hands of those who are saved. El hecho de que usted ya no sea adúltero, The fact that you're no longer an adulterer, que usted ya no es más borracho, that you're no longer an alcoholic, y que esos pecados que se nombran así más grandes ya no estén ahí, and that the sins that we consider greater are no longer there, no quiere decir que ya sea perfecto. it doesn't matter that it doesn't mean that you're already perfect. Todavía pienso mal de mi hermano, aunque no me gusta reconocerlo en público. I still think badly about my brother, although I do not acknowledge it in public, Especialmente cuando los sentimientos no me ayudan. especially when my feelings don't help me. Porque hay momentos que mis sentimientos me ayudan a pensar bien de usted. Because there are moments that my feelings help me to think well of you. Cuando yo estoy contento con usted, When I'm happy with you, yo pienso bien de usted. I think well of you. Pero si mis sentimientos me traicionan But if my feelings betray me, y yo me estoy poniendo en el lugar de cualquiera de los que estamos aquí o los que me oyen, and I'm putting myself in the place of anyone that is here and those that are listening to me, pero el día que mis sentimientos no me ayudan con usted, but in the day that my feelings don't help me with you, ese día lo veo feo in that day I will see you as ugly. y ese día le veo sus defectos. And in that day I will see your defects. Y a veces no solo lo pienso, And sometimes I don't only think of it, lo pienso en voz alta I think of it loudly. y alcanzo a decirlo de usted. And I am able to say about you, Mi hermano es feo. my brother is ugly. Estoy diciéndolo de una manera bonita. I'm saying it in a very nice way. Alcanzo a darme cuenta que usted es feo. And I will start to notice that you are ugly. En ese momento que mis sentimientos no me ayudan, In that moment that my feelings don't help me, me alcanzo a dar cuenta que usted es muy flaco. I'm going to notice that you are a little slender, little thin. O me alcanzo a dar cuenta que usted es muy gordo. Or I'll start to notice that you're very fat. Usted es muy bajito. Or you're very small. Es demasiado alto. Or you are too tall. Que sus dientes son muy grandes. That your teeth are very large. Que su nariz es así demasiado pronunciada. That your nose is too well defined. Es solo una manera de decirlo. It's just a way of saying it. ¿Está conmigo? Are you here with me? No creo que eso sea muy bonito delante de Dios. I don't think that is very nice in the presence of God. Porque la palabra de Dios dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Because the word says you will love your neighbor as yourself. Y usted no se considera con los dientes muy grandes. And you don't consider your teeth very large. Y aun si tuviera la nariz muy pronunciada, And even if you have a very well-defined nose, usted no le gusta que se lo digan. you don't like for people to tell you. Usted dice, yo no valgo por mi nariz. You say, I am not worth my nose. Yo valgo por lo que soy. I am worth what I am.
Esa es la verdad. That is the truth. Entonces la sangre de Cristo And sigue vigente so the blood of Jesus is still valid today para limpiarme de esas cosas que no parecen pero que están ahí. to cleanse me from those things that do not appear but they are there. Y el Señor me perdona ese mal pensamiento que tuve de su nariz. And the Lord forgives my thought of your nose. No era muy bonito a los ojos de Él, It wasn't very pleasing to his eyes, pero por causa de la sangre de Cristo but because of the blood of Jesus que fue derramada that was poured out, y que yo fui rociado con esa sangre. and I was sprinkled with that blood, Y porque esa sangre está en la presencia del Padre, and because that blood is in the presence of the Father, de repente cuando yo vengo al culto, suddenly when I come to church, me doy cuenta que no está bien que yo piense así de su nariz. I realize that it is not good for me to think that way about your nose. Entonces yo pido, Padre, perdóname. And I say, Father, forgive me. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, me And the limpia. blood of Jesus, his Son, cleanses me. Me limpia de mis pecados de ayer. It cleanses me from my sins of yesterday. Y me limpia de mis pequeños pecados de hoy. And it cleanses me from my small sins of today. Aunque no se sabe cuáles son más pequeños o más grandes. Although we don't know which one is small, which one is large. Pero esa es la sangre de Cristo. But that is the blood of Jesus. Eso es lo que Cristo hizo por mí. That is what Jesus did for me. Es lo que Cristo hizo por usted. It's what Jesus did for you. Usted ha sido salvo. You have been saved. Él es el sumo He sacerdote. is the high priest. Él vino con la sangre, He came with his blood, pero no vino con la sangre de otro but he cordero. didn't come with another lamb's blood. Vino con su propia He sangre, came with his own blood porque Él es el cordero de Dios. because he is the Lamb of God. El cordero de Dios que quita el pecado The del mundo. Lamb of God that takes away the sin of the world. ¿Está contento de eso? Are you happy about this? ¿Está contento que la sangre de Jesucristo, que es mi sumo sacerdote, el sumo sacerdote suyo, lo limpia de todo pecado? Are you happy that the blood of Jesus, your and my high priest, cleanses you from all sin? Hijitos míos, My children, estas cosas os escribo para que no pequéis. these things have I written unto you that you may not sin. Pero si alguno hubiere pecado, But if any man sin, abogado tenemos para con el Padre, we have an advocate with the Father, a Jesucristo el justo. Jesus Christ, the righteous. Si confesamos nuestros pecados, If we confess our sins, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. he is faithful and just to forgive our sins. Y la sangre de Jesucristo su Hijo And the blood of Jesus Christ, his Son, nos limpia de todo will pecado. cleanse us from all sin. Ese no es un versículo mío. That is not my verse. Esa es la palabra de That Dios. is the word of God. Aprendiendo la obediencia. Learning the obedience. Aprender la obediencia no es fácil. Learning obedience is not easy. Aquí nos habla de un proceso y Here it lo talks- vamos a describir. Here it talks about a process that we're going to describe. Verso 7 en el capítulo 5 Verse 7 of chapter y 5 también el verso 8. and also verse 8. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. In the days of his flesh, he offered up both prayers and supplication with loud crying and tears to the one able to save him from death, and he was heard because of his piety. Y aunque era hijo, And although he was the son, por lo que padeció, aprendió la he obediencia. learned obedience from the things which he suffered. Aquí hay un proceso. So there is a process. El sumo sacerdote nos está enseñando algo. The high priest is teaching us something. Nos está enseñando la obediencia. He is teaching us obedience. Y nos está enseñando el proceso de la obediencia. And he is teaching us the process of obedience. Porque el sumo sacerdote tenía que ser escogido entre los hombres. Because the high priest had to be chosen from among men, Escogido por Dios. chosen by God. ¿Por qué escogía al sumo sacerdote de entre los hombres? Why did he choose the high priest from among men? Porque entonces él tenía que reconocer su propia debilidad. Because that's when he would have to acknowledge his own weaknesses.
Y de esa manera dice en el verso 3, And in that way, verse 3 says, perdón, en el verso 2, verses 2, dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, it says that he can deal gently with the ignorant and misguided, puesto que él también está rodeado de debilidad. because he himself is also beset with weakness. Por eso es que era escogido por Dios entre los hombres, That's why God chose him from among men, porque él entonces también estaba sujeto a la debilidad. because he himself also would then be submitted or subjected to weaknesses. Y Dios esperaba que él reconociera que como él también era débil, And God would expect from him that if he would acknowledge that he also is weak, entonces él tenía que tener paciencia con los demás. then he would have patience with others. El Señor Jesucristo tomó la forma de un hombre The Lord Jesus took form of man, y estando en la forma de hombre and in that form of man, se humilló hasta lo sumo. he humbled himself unto the extreme. Tomó forma de siervo He took the form of a servant, y se hizo obediente hasta la muerte. and he was obedient until death, Hasta la muerte de cruz. until death of the cross. Entonces, este proceso de aprender la obediencia envuelve un sufrimiento. And so in this process of learning obedience, it involves suffering. Dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. And it says, although he was a son, he learned obedience by the things that he suffered. ¿Y por qué la obediencia, el aprenderlo trae un sufrimiento? And why does learning obedience bring suffering? Por la debilidad. Because of weaknesses. Es bueno saber que estamos en Cristo. It is good to know that we are in Christ. Es bueno saber que somos nuevas criaturas. It is good to know that we are new creatures. ¿Cuántos saben eso? How many know this? ¿Y cuántos se alegran de ser nuevas And how many criaturas? are happy to be a new creature? Pero nos sorprendemos a nosotros mismos. But sometimes we surprise ourselves. El sufrimiento para aprender la obediencia no es por falta de un pan. Suffering to learn obedience is not because of lack of bread. Es no porque me faltan zapatos It's not because I don't have shoes o porque me falta ropa. or because I miss a few clothes. Es otro sufrimiento. It's a different type of suffering. Ese sufrimiento de enfrentarme a mí mismo It's a suffering of confronting myself y queriendo agradar a Dios. and wanting to please God. Descubro que yo soy débil, I discover that I am weak, que yo quiero agradar a Dios, that I want to please God, pero me duele poder agradar a Dios. but it hurts for me to please God. ¿Por qué me duele agradar a Dios? Why does it hurt for me to please God? Porque yo mismo quiero agradar a Dios, pero al mismo tiempo me duele el proceso de agradar a Dios. Because I myself want to please God, but at the same time, the process, it causes me suffering and hurts. Porque quiero agradar a Dios, Because I want to please God, pero quiero otra cosa but I want other things que no me haga sufrir. that won't make me suffer. ¿Qué es lo que está diciendo, pastor? What are you saying, Pastor? El Señor Jesucristo estaba a punto de ofrecer el sacrificio. The Lord Jesus was at a point of offering the sacrifice. Y él fue al jardín, al monte de los olivos. And he went to the Olive Mount, Mount of the Olives, Y allí él oraba. and there he prayed. Y le dijo a sus discípulos, And he said to his disciples, mi alma está muy triste hasta la muerte. my soul is troubled unto death. Y oraba, Padre, And he prayed, Father, si es posible, If it is- pasa de mí esta copa. if it is possible, pass this cup from me. Él sabía que había venido para ofrecer el sacrificio, He knew that he had come to offer the sacrifice, pero era doloroso ofrecer el sacrificio. but it was painful to offer the sacrifice. Y él quería ofrecer el sacrificio, And he wanted to offer the sacrifice, pero no quería ofrecer el sacrificio. but he didn't want to offer the sacrifice. Pero quería ofrecer el But sacrificio, he wanted to offer the pero no sacrifice. quería ofrecer el But he sacrificio. didn't want to offer the sacrifice. Es una lucha dentro del corazón del ser humano, It is a battle within the heart of mankind, manifestado en el mismo Señor
Señor Jesucristo. manifested in the same Lord Jesus. Y la lucha era tan grande. And the battle was so great. Era una agonía. It was an agony. La Biblia dice sudaba y su sudor era como grandes gotas de The sangre. Bible says that he was sweating as if drops of blood Porque su agonía era muy grande. because his anguish was great. La agonía entre querer hacer y querer librarme de lo que cuesta el hacer. The agony between wanting to do and not being free from the suffering that brings what I want to do. Querer hacer es lo más lindo, yo voy a agradar a Dios. Wanting to do is the most beautiful thing, and I'm going to please God. Pero cómo duele hacer lo que Dios quiere que haga. But it hurts for me to do what God wants me to Porque do. eso me causa dolor en mis propios anhelos, en mi propio bienestar. Because it hurts me in my own desires, in my own well-being. No sé si usted entiende lo que I estoy don't know if you diciendo. understand what I'm saying. ¿Cuántos de ustedes están entendiendo? How many of you are understanding? Yo quiero agradarte, I want to please you, pero ¿cuánto cuesta agradarte? but it costs for me to please you. Ese padecimiento de aprender la obediencia This is a suffering for the learning of obedience. no es fácil. It's not easy. Yo sí quiero obedecer, I want to obey, pero ¿cuánto me duele obedecer? but oh, how it hurts for me to obey. ¿Cuánto me cuesta obedecer? How it costs me to obey. ¿Cómo me lastima obedecer? How it hurts me to obey. Pero quiero obedecer. But I want to obey. Oh Padre, yo quiero obedecer. Oh Father, I want to obey. Oh Señor Jesús, quiero obedecer. Oh Lord Jesus, I want to obey. Pero ¿cómo me lastima esa But obediencia? how this obedience is hurting me. ¿Cómo me duele esa obediencia? Oh, how this obedience hurts me. Es como si se abre una herida It's as if I open a wound, y como si esa herida comienza a sangrar and if that wound starts to bleed, y duele. and it hurts. Pero yo quiero, But I want to. pero me duele. But it hurts. Pero quiero, But I want to. pero no quiero. But I don't want to. Y comienzo a And llorar I start to cry. y comienzo a sufrir And I start to suffer. y comienzo a sudar And I start to sweat. y no hallo qué hacer. And I don't know what to do. Y vengo y ayuno And I come to fast. y le digo, Padre, yo quiero. And I say, Father, I want to. Pero Padre, no quiero. But Father, I don't want to. Pero Padre, sí quiero. But Father, I want to. Pero no sé cómo. But I don't know how. Me duele querer. It hurts for me to do it. Sí. ¿Está aquí conmigo? Are you here with me? Aprendiendo la obediencia. Learning obedience. No es fácil para nadie. It's not easy for anyone. No fue fácil para el Señor It wasn't Jesucristo. easy for the Lord Jesus Christ. No es fácil para usted. It's not easy for you. No es fácil para su hermana. It's not easy for your sister. No es fácil para su hermano. It's not easy for your brother. No es fácil para el pastor. It's not easy for the pastor. No es fácil para el diácono. It's not easy for the deacon. No es fácil para ninguno de los que estamos It's aquí. not easy for any of us who are here. No es fácil para nadie de los que me está viendo. It's not easy for anyone that is watching Si us. quiero, I want to, pero duele. but it hurts. Si quiero, I want to, pero me hace llorar. but it causes me to cry. Si quiero, I want to, pero me hace sudar. but it causes me to sweat. Si quiero, I want to, pero me produce agonía. but it produces agony. Y agonizo porque quiero. And I agonize because I want to, Pero agonizo porque quiero y me duele. but I agonize because I want to and it hurts. ¿Está usted aquí conmigo Are en you esta here with me noche? tonight? Si usted quisiera tener una idea más clara de lo que esto quiere decir, If you want a more clear idea of what this means, tendríamos que ir a varias partes de la escritura. we would have to go to different parts of the Y no scriptures. tenemos tiempo para ir a muchos. And we don't have that much time to go to many of them. Pero podemos ir por lo menos al libro But we can de- go de at least Corintios. to the book of Corinthians, 1 Corinthians. Permítame usted un momentito. Allow me for a moment. Segunda de Corintios, 2 Corinthians, capítulo 4. chapter 4. En el verso 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, Verse 7. But we have this treasure in earthen vessels, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. so that the surpassing greatness of the power will be of God and in the face of Christ. Que estamos atribulados en todo, We are afflicted in every way, pero no angustiados.
but not crushed, Estamos en apuros, perplexed, pero no desesperados. but not despairing, Estamos perseguidos, persecuted, pero no desamparados. but not forsaken, Estamos derribados, struck down, pero no destruidos. but not destroyed, Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. always carrying about in the body the dying of Jesus, Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. so that the life of Jesus also may be manifested in our body. Porque nosotros que vivimos For we who live siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. are constantly being delivered over to death for Jesus' sake, Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne so mortal. that the life of Jesus also may be manifested in our mortal flesh. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. So death works in us, but life in you. Qué batalla. What a battle. Y usted podría seguir encontrando partes y partes y partes de la escritura. And you can continue to find parts and parts of the scripture. El Señor Jesucristo mismo lo dice. And Jesus himself said, Si alguno quiere venir en pos de mí, if any man wants to follow me, niéguese a sí mismo let him deny himself cada día. every day, Tome su cruz take his cross, y sígame. and follow me. Porque si el grano de trigo no cae a tierra y muere, Because if the grain of wheat does not fall to the earth and dies, se queda solo. it will stay alone. Pero si se muere, But if it dies, lleva mucho fruto. it will bring forth much fruit. Yo creo que si seguimos mirando escritura y escritura y más escritura, usted entiende lo que estoy diciendo en esta And I noche. believe that if we continue to see more and more scriptures, you will understand what I'm saying to you tonight. Que este aprender obediencia significa dolor, angustia, agonía, muerte. That this learning obedience means to suffering, pain, agony, and death. Significa lágrimas. It means tears. Significa corazón roto. It means a broken heart. Y eso no es fácil. And that is not easy. Nunca ha sido fácil. It has never been easy. Pero es posible. But it is possible. Digo, es posible. I said it is possible. Digo, es posible. I said it is possible. Pero demanda una rendición total. But it demands a complete rendition. Un abandono en las manos del Señor. An abandon in the hands of the Lord. Abandonarse en las manos de Cristo. To abandon oneself in the hands of Jesus. Señor, esto duele, Lord, this hurts, pero mejor estoy en tus manos. but I'm better in your hands. Ayúdame Help me con el ungüento de mi herida. with the ointment of my wound. Ayúdame Help me con el ungüento en aquello que me duele y que me hiere, que me lastima. with the ointment upon that which hurts, which causes me pain, Porque quiero servirte. because I want to serve you. Quiero obedecerte. I want to obey you. Ayúdame porque me duele. Help me because it hurts. Ayúdame con mis lágrimas. Help me with my tears. Ayúdame con mi dolor. Help me with my pain. Ayúdame con mi herida. Help me with my wound. Yo quiero. I want to. Tú sabes que quiero, You know I want to. pero me duele. But it hurts. No quiero, I don't want to. pero sí quiero. But I want to. Ayúdame. Help me. Estoy en ayuno. I am in Me fasting. levanto en la I madrugada. wake up in the early morning. Me acuesto tarde. I sleep late. Voy con tu palabra. I go with your Y word. quiero. I want to. Sí quiero. I want to. Yo quiero. I want to. Pero no quiero. But I don't want Me to. duele. It hurts. Me duele querer. It hurts for Y me me to duele want. no querer. It hurts for me to not want. Gloria al nombre de Jesús. Glory to the name of Jesus. Pero cuando uno es sincero en las manos del But Señor, when you are sincere in the hands of the Lord, todas las cosas ayudan a bien all things work together for good a los que aman al to Señor. those who love the Lord. Esto es a los que conforme a su propósito That is to the ones who, according to his purpose, son llamados. have been called. Y fiel es Dios que no os dejará ser tentados And faithful is God that will not allow you to be tempted más allá de lo que podáis resistir, more than what you can resist. sino que dará
juntamente con el problema la salida. but that He will give with the situation, the problem, also the outcome, the deliverance, Para que podamos resistir. that you might resist. ¿Cuántos queremos aprender la How obediencia? many of us want to learn obedience? Yo levanto las dos manos. I lift both hands. Y esto nunca será fácil. This is never going to be easy. Es más fácil decirlo que hacerlo. It's easier said than done. Es más fácil predicarlo que vivirlo. It's easier to preach it than to live it. Pero en esta noche le estamos diciendo, But tonight we are saying, Señor, no quiero predicarlo. Lord, I don't want to preach it alone. Quiero vivirlo. I want to live it. Quiero vivirlo. I want to live it Para la gloria de tu for the nombre. glory of your name. En esta noche yo quiero orar con usted. Tonight I want to pray with you. Aquellos que sabemos que queremos aprender la obediencia. To those of us who know and we want to learn obedience, Que hoy una vez más nos damos cuenta que esto cuesta. that today once again we realize that this will cost, Que esto hiere. that this hurts, Pero que queremos. but we want to Porque amamos al Señor. because we love the Lord. Porque amo al Señor más que me amo a mí mismo. Because I love the Lord more than I love myself. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, vengo delante de tu presencia, I come before your presence, adorándote, worshiping you, bendiciéndote. blessing you. Tú eres tan fiel, You are so faithful, tan grande, so great, tan misericordioso. so merciful. Tú me amas tanto You love me so much. y tú sabes que yo también te amo. And you know that I love you too. Es difícil, It's difficult, pero yo quiero. but I want to. Quiero aprender esta I want to obediencia. learn this obedience. Quiero entregarme completo en tus manos. I want to surrender completely in your hands. Quiero hacer lo que tú quieres. I want to do what you want me to do. Perdóname cuando me duele. Forgive me when it hurts. Perdóname. Forgive me. Perdóname cuando me hiere. Forgive me when it hurts me. Cuando tu voluntad me hace heridas. When your will causes wounds. Perdóname cuando estoy sangrando. Forgive me when I'm bleeding. Perdóname. Forgive me. Quiero hacer tu I voluntad. want to do your will. Quiero vivir para ti. I want to live for you. Quiero vivir para tu I gloria. want to live for your glory. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Rompe mis cadenas. break my chains. Ayúdame a superarme a mí mismo. Help me to overcome myself, A vencer mi propio yo. to conquer my own self. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus.